Primera de Samuel, capítulo 31, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Acabamos de leer hasta el versículo 13 del capítulo 31 de Primera de Samuel. El último capítulo de Primera de Samuel. Tristemente aquí lo que vemos es lo que sucedió a Saúl por vivir conforme a sus pensamientos. Ayer vimos cuál fue el destino de Saúl, a dónde vino a parar realmente Saúl. Y nos referimos espiritualmente, porque físicamente ya sabemos a dónde vino a parar. Le quitaron la cabeza, y a sus hijos los colgaron sus cuerpos. Fue terrible lo que hicieron. El final de Saúl dice que él, no queriendo ser escarnecido, le dijo a su propio escudero que lo matara, que tomara la espada y que lo matara. Pero ¿qué dijo su escudero? ¿Quiso hacerlo? No quiso hacerlo. ¿Cómo el rey le está pidiendo que lo mate a él mismo? Pero cuando su escudero vio que era en serio lo que decía y que se había suicidado, su escudero hizo exactamente lo mismo, se suicidó. ¿Por qué Saúl tuvo un final tan triste? Ayer vimos él cómo estaba viviendo conforme a sus pensamientos. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, ¿cómo se expresó Saúl? Se expresó como las personas que viven por su propio punto de vista. A Saúl le parecieron, ¿cómo le parecieron las palabras de Dios? A Saúl le parecieron terribles. ¿Cómo va a decir, ve y mata y hiere a todos? No te apiades, no te apiades. Destruye mujeres, niños y aún los de pecho. ¿Cómo lo ve una persona que vive por su propio punto de vista, por su pensamiento? ¿Cómo ve esto que Dios le estaba diciendo? ¿Lo ve? Esto no puede ser de Dios. Esto no puede ser de Dios. O sea, yo quiero un Dios diferente. El Dios que yo quiero y una lista. Yo quiero así, que Dios así, para mí Dios debe ser así, para mí Dios debe ser asá, debe ser así, asá. Dios debe pensar que es bueno hacer esto, hacer aquello. Y Dios, siendo Dios, como yo lo entiendo, como a mí me parece que debería ser Dios, debería ser así, ¿No les parece como algo que está sonando últimamente? Hay religiones que están cuadrando según su punto de vista cómo debería ser Dios, conforme a la moralidad, conforme a la ciencia del bien y del mal. Pero esto mismo hizo Saúl. Saúl era diferente. Cuando leemos Primera de Samuel capítulo 15,
vemos que Saúl estaba de acuerdo con esta nueva religión, estas nuevas religiones que han surgido, que viven conforme a su punto de vista. ¿Pueden creer la palabra de Dios? No. Terrible. Incluso, si en esta época ustedes hablan con alguien de esa religión, les va a decir, si a usted Dios le dice que haga así y así, ¿usted haría lo que Dios le está diciendo? ¿Usted de verdad creería en ese Dios que le está diciendo que haga así y así? ¿O usted no apelaría a su punto de vista de lo que es bueno y lo que es malo y de cómo debería ser Dios? Realmente eso es lo que están diciendo. Usted debería creer en el Dios, pero ¿cuál Dios? El Dios conforme a las normas de moralidad. Vamos a poner claras las normas de moralidad, sacar una lista. Es bueno hacer esto, es bueno hacer esto, es malo hacer esto. Si Dios no encaja dentro de estas reglas, cambie de Dios. Esa religión tristemente hizo eso. Las religiones modernas están cambiando. Primero que todo, juzgaron a Dios. Ya emitieron su propio juicio en contra de Dios. Dicen, Dios no es así. Precisamente, una de las preguntas que hoy me hicieron fue a alguien de esa religión. Sí. En el Nuevo Testamento aparece con nuestro Señor Jesucristo, también pedía cosas que nosotros no hubiéramos hecho. Una cosa que le pidió a los discípulos, ¿qué les dijo? Vayan a tal aldea. Allá, ahí van a encontrar un asno, un pollino. Desátenlos, tráiganlos. Y si cuando ustedes los traigan, sale alguien y les dice, ¿ustedes para dónde van? ¿A dónde están llevando? Eso es mío. Entonces ustedes le dicen, el Señor lo necesita. Y Él les va a decir, bueno, llévenlo. Sí. Es como si en esta época, ¿a qué persona se le dijera? Bueno, ya nadie anda en asno. ¿La gente en qué anda? Anda en vehículos. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo le dijera en esta época a alguien, vaya a tal barrio y allá van a encontrar un vehículo. Ustedes miran por la ventana y van a ver que tiene las llaves. Y miran y los seguros no están puestos. Entonces vayan, entren dentro de este vehículo, enciéndanlo y me lo traen. Algo así fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Algo así, pero en esa época. Vayan, desaten a un asna, a un pollino, ustedes lo van a ver en esa otra aldea. Así, entonces tráiganmelo. Y si alguien les dice, ¿ustedes para dónde llevan eso? Díganle, el Señor lo necesita. Eso mismo, si en esta época sucediera, ¿quién haría eso? Si nuestro Señor Jesucristo dijera, así, vayan al otro barrio, así el que está al frente, allá hay un parque, ¿no? Vayan y miren alrededor y van a encontrar un vehículo, tiene llaves y está con los seguros arriba. Entonces ustedes entren despacito, así, cierran la puerta y prenden el vehículo y me lo traen. ¿Quién haría algo así? El común de las personas a quienes he hecho ese planteamiento diría, yo no haría. Qué pena, yo no, yo no. ¿Cuál fue el entrenamiento de los discípulos durante 3 años? 3 años estuvieron los discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál fue el entrenamiento? El entrenamiento fue negarse a sí mismos. Ese es el entrenamiento en el seminario. Aprender a quebrantar el corazón. Mi punto de vista me va a decir, no, esto está mal, esto está, no me parece, tal exhortación, yo no estoy de acuerdo. Una persona que se guía por su propio punto de vista puede ser útil para Dios. Ya sabemos, hemos mirado, como dice Romanos 3, todos a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Todos se hicieron como inútiles, a una, en un solo momento. Toda la humanidad, ¿cómo se hizo? Inútil. Vamos a leer un versículo que está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Y después vamos a mirar 4 capítulos más adelante. Primera de Reyes, capítulo 16, también el versículo 31. Los dos, versículo 31. Pero por ahora, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Así dice, ¿no? ¿Qué hizo? Dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Bueno, aquí está hablando de Jeroboam. ¿Quién fue el que hizo esto? Jeroboam. Un rey que Dios fue el que lo levantó, pero ese rey no confió en Dios. Dios iba a estar con él, pero él tuvo temor de perder su reinado. Él estaba viviendo para guardarse a sí mismo. ¿No les parece algo extraño? Suena muy parecido a lo que hizo Saúl. Esto lo hizo Jeroboam.
Dios lo puso como rey, pero él, Jeroboam, ¿cómo vivió? No quería que las personas se fueran detrás de Roboam, porque él pensaba, todo el pueblo va a desertar y se va a ir en pos de Roboam, el rey de Judá. Solamente por el temor que él tenía de perder su reinado, sin tener en cuenta si Dios es el que le permitió que fuera rey, Dios iba a guardar el reinado. Pero él, teniendo temor para que no fueran a Judá, para que no fueran a adorar, él hizo, en los lugares altos hizo casas. ¿Sabe con qué función esas casas? Como si fueran templos, pero fue él quien los hizo. Él quería hacer como para que las personas no fueran hasta Judá, para que sus corazones no se fueran a volver a Roboam, porque él pensaba, Roboam, rey de Judá, me va a quitar el reinado. ¿Quién hizo de la misma manera? Saúl hizo de la misma manera. Saúl, ¿qué guardó hasta el último momento? Hoy leímos el capítulo 31, donde él decía, máteme al escudero, para que no me escarnezcan. Él tenía temor de perder su reinado. Saúl, ¿por qué quería matar a David? ¿Por qué estaba persiguiendo al ungido de Jehová? Ciertamente Saúl era ungido de Jehová, pero Dios le dijo, usted no, quite, no, usted no, ya lo desechó. Dios lo desechó, pero no está diciendo que le quitó la vida eterna. No, solamente él empezó a vivir siendo ungido por Dios, habiendo profetizado. Él fue profeta, él fue contado entre los profetas, pero aunque él hizo eso, ¿qué pasó en el caso de Saúl? Saúl empezó a vivir conforme a su punto de vista. ¿Qué es lo que estaba guardándose a sí mismo? Aquí Jeroboam hizo exactamente lo mismo. Ahora, en el capítulo 16 vamos a leer sobre Acab. Ya sabemos, tanto Jeroboam como Acab, quienes han visto videos anteriores saben, Jeroboam o Acab, ambos reyes perversos, perversos. Y sabemos bíblicamente cuál es la perversión. Vamos a mirar 1 Reyes capítulo 16, versículo 31 también. 1 Reyes estamos en 1 Reyes capítulo 12. Pues ahora vamos a mirar capítulo 16, versículo 31. Igual, 1 Reyes capítulo 12, capítulo 16, versículo 31. Dice el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Aquí está nombrando al antecesor, ¿sí? El que habíamos visto ahorita en el capítulo 12. Aquí está nombrando de Acab. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué hizo Acab? Sirvió a Baal y lo adoró. Acab fue, lo que acabamos de leer en este versículo, Acab fue como Jeroboam elevado al cuadrado. Le fue poca cosa andar en la maldad, en la perversidad de Jeroboam, sino que también sirvió a Baal. Este fue peor todavía. El otro aparentemente creía que estaba sirviendo a Dios, pero ¿cómo estaba sirviendo a Dios? Según su punto de vista. Nos acordamos, esto que hizo Jeroboam, no sé si se acuerden, en qué otra parte de la Biblia aparece alguien que hizo lo mismo. Nosotros ya hemos hablado de cómo en el Nuevo Testamento, cuando están los sacerdotes, en el Nuevo Testamento se nombran sacerdotes, ¿cierto? Pero cuando miramos los sacerdotes que están ministrando en esa época, ya no son descendientes de Leví. ¿Y qué pasó con el versículo anterior que leímos, el versículo 31 de Primera de Reyes, capítulo 12? Pasó exactamente lo mismo. Él nombró sacerdotes que no venían de la descendencia de Leví. ¿Significa, había un conocimiento de Dios? No, no había conocimiento de Dios. ¿Quién sí fue sacerdote de la descendencia de Leví? Juan el Bautista. Ayer lo miramos, ¿no? Juan el Bautista sí lo fue, verdaderamente. Dios así lo había establecido. Nuestro Señor Jesucristo varias veces hace referencia a lo que Dios había establecido en las Escrituras. Cuando dice las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo da testimonio de lo que Dios había hecho y por qué Dios lo había hecho. Constantemente, ¿de quién habla nuestro Señor Jesucristo? Cuando nombra al Padre, cuando miramos las citas a las cuales hace referencia, está haciendo citas al Antiguo Testamento, ¿sí? Solamente que en el Antiguo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo está nombrando Jehová, ¿sí? A Jehová. Bueno, en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová, por el mismo carácter que tiene el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra Seol,
¿Saben cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Alguien sabe? Hago esta pregunta. ¿Alguien sabe cuántas veces aparece la palabra Seol en el Antiguo Testamento? Creo que sí. 63. Sí, Oscar sí sabe. 63. No tuvo que hacer búsqueda. No alcanzó a hacer la búsqueda. 63 veces aparece la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Bueno, en toda la Biblia. Pero realmente Seol, la palabra Seol, no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. Aparece únicamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una palabra en hebreo. Pero, por ejemplo, la palabra Abadón. ¿Sí saben qué significa la palabra Abadón? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Abadón? Bueno, esta pregunta sí creo que... esta sí creo que... vamos a ver si alguien la contesta. No, sí. Esta sí normalmente nadie sabe. Si ustedes hacen búsquedas en diccionarios bíblicos, sobre todo diccionarios bíblicos anteriores al año 2000, o sea, que llegaron hasta el año 2000. Si ustedes buscan en diccionarios bíblicos o en internet, era un ángel, efectivamente. Eso está en Apocalipsis. En Apocalipsis se habla del Seol y el Abadón. Pero si saben qué es el Abadón, en Apocalipsis ustedes pueden ver claramente que dice que el Abadón era un ángel. Era un ángel, sí, un ángel que estaba custodiando las puertas del Seol. Bueno, en el Nuevo Testamento no dice Seol. La palabra Seol 63 veces aparece únicamente en el Antiguo Testamento. El Abadón, cuando ustedes miran diccionarios anteriores al año 2000, diccionarios bíblicos, ¿sabe qué decían los teólogos en diccionarios bíblicos anteriores al año 2000? Decían que Abadón es el infierno. Así decían. Incluso si ustedes tienen Biblias antiguas, ustedes miran la concordancia, el vocabulario. Hay Biblias que tienen al final un vocabulario y buscan Abadón y se está refiriendo al infierno. No concordancias, sino diccionarios bíblicos. Dicen eso. Porque los diccionarios bíblicos fueron recopilados por teólogos. Pero ahora, en ese momento, ya ustedes hacen la búsqueda en Google, ya se darán cuenta, las personas ya se dieron cuenta. Solamente aparece 7 veces la palabra Abadón en la Biblia. 6 de esas, bueno, ustedes buscan en Google, aparecerá que solo aparece 6 veces, pero no aparece 6 veces, aparece 7 veces. Solamente que 6 veces aparece en el Antiguo Testamento y una sola vez aparece en el Nuevo Testamento. Lo mismo la palabra, no sé si ustedes se acuerdan cómo le decían bueno, eso es algo que se desarrolló por una tradición de una religión en especial. No vamos a decir el nombre de esa religión. ¿Cómo le dicen normalmente al rico? En la historia que aparece en Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, se habla de 2 personas. ¿Sí se acuerdan de cuáles, no? Se habla de el mendigo Lázaro y del rico. Pero sí saben que algunas personas le han puesto un nombre a ese rico. ¿Sí saben qué nombre le han puesto a ese rico? ¿Qué nombre le han puesto a ese rico? Al rico de... bueno, alguien dijo Epulón. Se acercó. No Epulón. No sé, no. ¿No saben? Bueno, parece que no estuvieron muy ligados con esta religión. Hay una religión que nos enseñó. Y dicen el rico y le dan un nombre. Qué lío, no, se acercó, pero no, así no es. Apolión, así le dicen. Pero resulta que Apolión también es una palabra... griega, que es la misma palabra de Abadón. Abadón es en hebreo, pero Apolión es en griego. Entonces se nombran estas 2 palabras en Apocalipsis. Todo aparece en un mismo versículo. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Solamente quería que se dieran cuenta cómo en el Nuevo Testamento hay palabras que no van a encontrar que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando miramos, da testimonio vez tras vez sobre, por ejemplo, cuando nombra a Isaías. Isaías habla, Dios hizo así, Dios dijo así. Isaías, ¿cuándo nombra eso? Cuando está diciendo Jehová dijo así, Jehová hizo así. Nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a Isaías, está hablando del Padre, de Dios, de Jehová. Sé que si hay alguien de la religión moderna, pues le puede estar dando enojo, ira, o de pronto puede ser que esté escuchando. El común de las personas, cuando ya está arraigado a una riqueza especial, ya no puede oír. Ustedes pueden hablar con alguien de una religión cualquiera y una persona que lleve muchos años en esa religión. Traten de explicarle la palabra sin ninguna intención de hablar de cosas materiales. Porque normalmente donde no se enseña el evangelio, ¿qué se enseña? Se enseña únicamente algunos versículos de la Biblia trastocados para hablar de las cosas materiales.
como si Dios quisiera, el Dios que tienen en su ideal, en su imaginación, las religiones, que juzgan a Dios, que dicen, uy, no puede ser Dios. En el Antiguo Testamento, uy, no, yo creo que estaba equivocado. Parece que el Antiguo Testamento y el Nuevo parece que fueran dioses diferentes. A personas que se expresan así, yo les he mandado versículos del Nuevo Testamento que dicen cosas similares a las que aparecen en el Antiguo Testamento. Y cuando les mando esos versículos les digo, según tu forma de juzgar a Dios, ¿tú cómo estás juzgando entonces lo que Dios dijo en el Nuevo Testamento? Para ti, según lo que me acabas de decir, Dios en el Antiguo Testamento sí lo aceptas. Le digo, bueno, entonces Dios en el Nuevo Testamento sí lo acepta. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Y les mando algún versículo que piensan, uy, no, eso yo creo, pero eso es del Nuevo Testamento. Tú me dijiste que sí creías. Si te hablan de Dios desde el Nuevo Testamento, tú me dijiste que sí creías. Entonces, ¿qué dices de este versículo? Uy, no estoy de acuerdo. Ah, eso es otra cosa. Pero entonces, si tú niegas el Antiguo Testamento, créeme, eso es algo que es verídico, pasa vez tras vez. Vas a negar toda la Biblia. Si niegas el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla las Escrituras, ¿de qué habla? Del Antiguo Testamento. Si tú estás en una religión que está negando una parte de la Biblia, por ejemplo, hay una religión que hace poco tuvimos que nombrar, ya desapareció. Si es lo que es de los hombres, inevitablemente va a desaparecer. Lo que es de Dios, nadie lo podrá detener. Eso lo dijo Gamaliel. Entonces, hay una religión que desapareció en el 2013. Una religión que fue muy famosa, causó conmoción a nivel mundial. Tenía miles y miles y miles de seguidores en todos los países a nivel mundial. Pero era una religión que estaba negando una parte de la Biblia. Una religión que decía que los 4 primeros libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, nosotros ¿cómo llamamos? El Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Llamamos el Evangelio porque hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo, inevitablemente, ¿en qué termina? En el Evangelio, en una buena nueva para nosotros. Quienes ya conocen a qué me refiero, quienes conocen el Evangelio saben a qué me refiero. Entonces, esa religión que apareció decía que esos 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que esos no eran los evangelios. Que ni siquiera le enseñaban a sus fieles, no tengan en cuenta esos libros. Solamente miren las epístolas paulinas. Esas sí son. Las epístolas paulinas, esas sí son el evangelio. ¿Sabe por qué decía eso? Porque habían cogido algunos versículos sacados de contexto. Algunos versículos que había dicho el apóstol Pablo, para usarlos como ocasión de libertinaje. Y la Biblia claramente nos advierte, habrán personas que van a hacer eso. Van a coger algunos versículos sueltos para volver todo como hacia la carne. Cuando no se enseña el Evangelio, ¿qué es lo que se va a enseñar? Se va a enseñar para la carne. Te van a hablar, Dios a ti te va a dar eso que tú quieres, eso que tú deseas. Esas religiones fácilmente son oídas por el 99% de la población. ¿Y por qué digo el 99%? En Lucas capítulo 15 se habla de aquellos justos que no necesitaban de arrepentimiento. Bíblicamente, para que una persona realmente sea justo delante de Dios, necesita arrepentimiento. Si no ha habido arrepentimiento, esa persona puede estar repitiendo como un loro cuando se le está explicando el Evangelio, pero realmente no lo está creyendo. Y más adelante se evidencia. Ustedes le pueden preguntar a personas que parece que hubieran escuchado el Evangelio. Ustedes le pueden preguntar, explíqueme el Evangelio. Y van a ver cómo esa persona habla de una cosa, habla de otra, o va a sacar sus revistas y muestra sus revistas y empieza a hablar, es que el paraíso es así. Un niño al lado de un león, ¿no le parece que ese es el paraíso? 100% por vista. Nada que ver con la palabra de Dios. Hoy, en el capítulo 31 de Primera de Samuel, el último capítulo, tristemente vimos el fin de Saúl. ¿Por qué? Porque él también vivía como las religiones modernas, por su pensamiento, por su punto de vista. ¿Cómo es el fin de todo aquel que vive por su propio punto de vista, por su propio pensamiento? Lo dice la palabra. Vamos a leer Jeremías 6. Vamos a leer Jeremías 6:19. Jeremías 6:19. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Dice, Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿A quién le está hablando este versículo? Parece que solamente las religiones modernas, no. Las religiones modernas son lo peor, pero sin embargo hay algo que está igualado con esas religiones modernas. Toda persona
que se rige no por la palabra de Dios, sino por su propio pensamiento, para ellos está este versículo. Cuando dice, oye tierra, ¿a quién le está hablando? Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Así dice, ¿no? ¿Por qué? No oyeron mis palabras. ¿Cómo lo dice el versículo 19? Dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Toda palabra que sale de la boca de Dios es un mandato. ¿Se cumplió en dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento, ¿en quién se cumple? En nuestro Señor Jesucristo. Incluso la ley, cuando ustedes miran detenidamente la ley, ¿de qué está hablando? Está únicamente exaltando a nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, sin conocer el sentido de la ley o para qué fue dada la ley es como un ayo, dice la palabra, es como un ayo. ¿Hacia dónde nos lleva ese ayo? Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona medita sobre la ley, se da cuenta cuál es el sentido. El sentido es humanamente, para que lo leamos así como humanamente. Ahí dice no codiciarás. Bueno, yo le digo a la persona, listo, empiece. Ya lo ha empezado a hacer, usted ya puede no codiciar. Las personas se quedan, a algunos les da risa y dice, pues de verdad es que yo trato, pero es que uno ve, de pronto uno se quiere comprar ropa, no sé, o quiere comprar, no sé, algún electrodoméstico, un celular, y uno va por la calle y preciso le ve ese celular a alguien, un celular que uno ha estado, ¿qué has estado? No, lo he estado viendo en televisión, o sea, lo has estado codiciando. Bueno, sí, lo he estado, sí. Ya el ser humano puede dejar de codiciar si se esfuerza, si se propone. Ahora sí, ya no voy a codiciar, ya no voy a salir y mirar algo que a mí me guste. Si yo veo que algo que me gusta, estoy dispuesto a incluso que me saquen los ojos. Hay personas que llegan hasta ese punto. Realmente esas personas tienen confianza en quién, en sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tuvo que decir en la cruz? ¿Qué tuvo que decir en la cruz? No les tomen en cuenta ese pecado. Él dice la palabra, por nuestras palabras seremos justificados, por nuestras palabras seremos condenados. Y también dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que es salva, que tiene en su corazón el Evangelio, lo puede anunciar. Una persona que no es salva, ustedes les van a preguntar por el Evangelio y va a hablar cualquier cantidad de cosas. Inclusive va a decir, sí, yo puedo decir, dígamelo entonces, dígamelo. No, yo lo puedo decir, pero no lo quiero decir porque eso me parece que sería estar repitiendo. No, pero bueno, dígame, ¿qué es lo que usted cree que es repetir? Dígame qué es lo que usted conoció como el Evangelio. ¿Qué es lo que usted conoció como el Evangelio? Dígame. Y va a ver que las personas no lo pueden decir. Si una persona no tiene el Evangelio en su corazón, no lo va a poder decir. Va a salir con muchas palabras, muchos adornos, pero va a hablar de sus cosas religiosas. Va a sacar sus revisticas o va a hablar de la estatua esa que defiende y que dice que es tener una estatua de esas no es porque se esté adorando, solamente se arrodilla y le pide favores y le reza, pero no está adorando la estatua. Sí está adorando la estatua. Eso que está haciendo de tenerla en un lugar alto, de arrodillarse frente a una estatua y de pedirle favores, sí está adorando. Eso es adorar. ¿Sí? Realmente, ¿dónde tiene a Dios? Esa estatua la tiene por encima de Dios. ¿Tiene en su corazón a Dios? No. Tiene en su corazón defenderse a sí mismo, igual que Saúl, igual que Jeroboam, igual que Acab. Los tres reyes que hemos visto el día de hoy tenían exactamente el mismo comportamiento. Y como dice la palabra que Dios los veía, vivían de una manera terrible, vivían conforme a sus pensamientos, vivían en las perversidades, vivían totalmente separados de Dios. ¿Qué es vivir en la perversidad? El último versículo que leímos fue vivir conforme a su pensamiento. Lo que a ti te parezca que es de Dios va a hacer que tú juzgues a Dios si no te arrepientes de ti mismo. El arrepentimiento no es arrepentirse de algo que hayas hecho. El arrepentimiento es arrepentirte de haber creído en ti mismo. Mientras tú creas en ti mismo y leas la palabra con esa creencia en ti mismo, vas a negar a Dios. No solamente vas a negar a Dios, vas a blasfemar. Vas a negar partes de la Biblia. Y si niegas alguna parte de la Biblia, vas a resultar negando toda la Biblia. Eso lo ha dado muestra, varias religiones ya lo han dado de muestra. Religiones que existieron y que ya desaparecieron. Y tristemente, hay una que no ha desaparecido y que es la madre de todas esas religiones, que todavía sigue en vigencia, pero es una religión que niega la Biblia. Al principio nombra algunos versículos, pero al final niega la Biblia. Cuando tú con la Biblia le muestras, bueno, tú me estás diciendo esto, pero lee lo que dice acá. Lo que dice acá te va a sorprender porque es lo contrario a eso que tú estás diciendo que a ti te enseñaron en tu religión. Y la persona cuando lo empieza a leer,
Dice, es que eso al fin y al cabo la escribieron hombres. ¿A dónde va a parar una persona que empezó a negar la Biblia? Empezó a negar una parte de la Biblia, luego va a negar otra, al final la va a negar toda. Y no se da cuenta, pero está siendo arrastrado por el pensamiento que quiere que no crea en la palabra de Dios. Es decir, que quede únicamente a merced ¿de qué? De sus pensamientos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, si escucharon cómo fue que nosotros podemos vivir de una manera corrupta, es creyendo en nuestros pensamientos. Permite que mediten, reflexionen sobre esto que hemos compartido el día de hoy, esto que pasó con Acab, que pasó con Jeroboam, que pasó con Saúl, fue exactamente por lo que dice Jeremías 6:19. Es el mal que le viene a una persona por haber vivido conforme a su pensamiento. Permite que si alguien hasta ahora ha estado viviendo conforme a su punto de vista y ha estado juzgando, criticando a Dios solamente porque no le cuadra algo, no le gusta, no le parece que no, esa persona está colocándose en la posición de Dios. Por eso se atreve a juzgar a Dios. Permite que cualquier persona que haya entrado el día de hoy, si entraron personas de alguna de esas religiones raras que están de moda, permite, Padre, que se puedan arrepentir, es decir, que puedan negarse a sí mismos. Mientras sigan creyendo en sí mismos, lo único que harían es negar la palabra de Dios. Empezarían negando una parte, pero no se dan cuenta que ese es el plan para que la nieguen toda. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia por estas personas, incluso por aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio y alguna vez habiéndolo mencionado, realmente no lo habían creído. Permite que puedan otra vez meditar sobre la palabra, meditar sobre el Evangelio. No les tomes en cuenta, te pedimos, no les tomes en cuenta la maldad que ha salido de ellos. Si tú tuvieras la maldad en cuenta, la maldad de las personas, nosotros no mereceríamos estar ni siquiera anunciando el Evangelio. Pero tú has tenido misericordia de nosotros y te pedimos que tengas misericordia de todas las personas que aún están blasfemando de tu nombre. Tu palabra lo dice claramente, que toda blasfemia será perdonada a los hombres. Solo hay una que no. Cuando ya niegan el Evangelio, ahí ya no hay nada que hacer. Pero te pedimos que por favor tengas misericordia de esas personas y les quites la venda y les permites recibir la salvación. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.